buenas tardes, ciudadanos auditores y ciudadanas auditoras. Hoy día, miércoles 6 de octubre, iniciamos nuestra conversación, hoy día con Carlos Larraín, la verdad es que no vamos a tener tiempo, porque las cosas que están pasando, hay que seleccionar los temas, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Pero vamos a conversar con Carlos, y permítanme un cierto orden, digamos, que no tiene la menor importancia. Pero vamos, Carlos, con la noticia política, diría yo, hay varias, ¿no? Pero la más importante, que es la decisión de la oposición, incluyendo la bancada demócrata cristiana, que eso genera una situación nueva, o a lo menos la mayoría de la bancada demócrata cristiana, que se ha tomado la decisión de acusar constitucionalmente al presidente de la República. Ahora, un dato de contexto y de explicación, ciudadanos auditores. Bueno, es una norma que está en la Constitución, así que en ese sentido es plenamente legítimo, más allá de las críticas o observaciones políticas. Pero una cosa pedagógica. Para que una acusación ocurra, el primer paso es que requiere de 10 diputados o diputadas, o máximo 20. O sea, si usted tiene 10 diputados o mínimo 10 y máximo 20, puede presentar una acusación constitucional contra las autoridades, pero en este caso el presidente de la República. Después se elige, paso 2, se elige por sorteo entre los 155 integrantes de la Cámara de Diputados, una comisión o un comité que revisa la acusación. Pero ese resultado de ese comité, que es seleccionado aleatoriamente por sorteo, lo que determine ese grupo no es vinculante a lo que pase en la sala, que es lo sustantivo. O sea, podría ocurrir en este caso que los 5 diputados sean de derecha, porque el sorteo lo puede permitir, que los 5 sostengan que no hay ninguna condición para acusar al presidente, pero bueno, lo lleva a la sala y esa opinión quedó en el pasillo. La decisión relevante, como hecho político, es la votación en la sala de la Cámara de Diputados. De sus 155 integrantes, la oposición tiene 83 asientos. Y la derecha, en sus distintas expresiones, tiene 72 asientos. Es decir, el hecho político es que si la oposición vota en bloque 83 contra 72, el presidente pasa la fase 3, que es acusado por la Cámara de Diputados. Y pasa al Senado, fase 4. Y en el Senado vienen los alegatos, la acusación, la defensa del acusado, y se vota, pero con una diferencia, que también es un hecho político. Para acusar el Senado al presidente de la República, no es como en la Cámara, que es la mitad más uno de los integrantes de la Cámara. Para acusar al presidente de la República en el Senado se requieren 2/3 de los senadores. Y como son hoy día 43, 2/3 es 29. Ese es el contexto instrumental, reglamentario, pero el hecho político evidente es la acusación contra el presidente Piñera. Carlos. Bueno, muy bueno tu resumen del Gracias. marco en que se desarrolla esto. Conveniente tenerlo a mano. Bueno, yo la verdad es que conversé contigo sobre esto el día lunes, creo, ¿no? Sí, sí. Y tú viste que yo me abstuve de juzgar. Yo dije que ten cuidado con las conclusiones aceleradas y con los linchamientos públicos. Ya sabemos lo que puede hacerse por un grupo de gente desalmada. Bueno, pero en fin, lo de Piñera tenía el inconveniente de que tenía algunos visos de realidad. Sin embargo, hoy día en la mañana leí la explicación de quien fue su abogado, José Domingo Acosta. Sí. Y la verdad es que la explicación es muy maciza y muy concluyente, ¿no? Sí. Y aflora de nuevo lo que hablamos el lunes, de que esto ha sido visto ya en 3 ámbitos o instancias distintas. Y hace tiempo esto, es decir... 2017. Mierda, se me quedó mudo este hombre.
Ay, ay, hace ay. más de 10 años. Hubo un elemento que yo no tenía registro, concluyó que no había antecedentes que configuraran un delito. Es decir, la propia Fiscalía pidió que este asunto se archivara por falta de conducta delictual, o sea, fue una cosa inusual. En Sí. conclusión, hay aquí una situación incómoda para el presidente de la República, como tantas otras que hemos tenido que padecer, quienes votamos por él. Pero en este caso yo creo que el personaje está siendo trajinado y aquí está primando esta inclinación irrefrenable que ha descubierto la oposición, o sea, la izquierda hoy día, de tratar de mantener el país en ascuas, digamos. Su gran propósito es tener los últimos 5 meses de gobierno con esto Oy, oy, oy. pendiendo de un hilo, como si ya no Estás muy te cortado, congelaste Carlos. en un momento dado. Yo estoy muy cortado. Sí, muy Es que cortado. tú te congelaste un minuto. No, Yo, si te yo, estaba yo, escuchando, pero bueno, estamos en un problema técnico evidente. Oye, pero sí. sigamos, porque después lo arreglan con las grabaciones. No, mi explicación, que es mi convicción personal, es de que esto es un asunto fiambre que ha sido examinado por las instancias competentes, que fue desechado como constituyendo una figura delictual. Ahí te vas mudo. Ahí te vas mudo. ¿Me escuchas, Carlos? Reformacional, el problema técnico, que lo yo ni insisto, y eso a mi juicio. José, Cristiano José, llámate a Carlos y dile que no se le escucha nada. Yeah. Aló, Francisco. Ahora sí, tuviste como 3 minutos de silencio. Aló. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aló. Ahora sí. Ahora, Ahora sigue parece que hablando. sí. Ya, ahora sí. Ya, ya diste tu argumento, quedémonos ahí Ya. para no confundirnos. Ahora, yo le agrego a tu argumento lo siguiente, que al final las acusaciones constitucionales en la historia de Chile, si bien tienen necesariamente una base jurídica, es una decisión eminentemente política. Entonces, lo que yo leí en la mañana es que los abogados de la oposición están buscando De acuerdo, y ellos lo parchan. Uf. Claro, esos elementos Aló. jurídicos. ¡Aló! Ya, ahora te estoy oyendo. Sí, Perfecto. Dele. Entonces, lo que sucede es que la información que uno tiene es que los abogados de la oposición están buscando aquel fundamento jurídico insustituible. Y lo que se aproxima es un tema de la probidad, un elemento, y el segundo, dejar mal puesto el honor de la nación, el segundo elemento. Cualquiera sea el fundamento jurídico, yo insisto, no ahora, siempre, las acusaciones constitucionales es una decisión política. Ahora, te voy a dar mi opinión. Yo tengo una opinión distinta.
Yo creo, y lo vamos a comentar un ratito más, Carlos, que todas las encuestas, todas, incluyendo la que salió hoy día, indican una alta probabilidad que no solo la izquierda o la centroizquierda gane la primera vuelta, sino que gane la presidencia de la República. Y en esa mirada, para un gobierno que va a ser el más difícil desde 1990, cualquier situación que es jurídicamente impecable, la acusación constitucional está, pero que te genere un ambiente de crispación, de polarización y de inestabilidad, no es coherente con esa posibilidad de llegar al gobierno. Entonces creo que mis compañeros y camaradas se equivocan, porque seguramente entusiasmados por generarle un golpe fatal. Ojo, golpe fatal que no va a ser real, porque el golpe se lo puede dar la oposición en la Cámara de Diputados, pero es completamente inviable que 5 senadores de la derecha den su voto para destituir al presidente de la República. Es completamente, o sea, bueno, todo puede pasar, ¿no? Pero es imposible. Entonces lo que vamos a tener, creo yo, la posibilidad de un hecho político, un triunfo de la oposición en la Cámara de Diputados y una derrota en el Senado, porque no se van a alcanzar los quórum, además siempre y cuando los 24 senadores de la oposición voten como bloque, que también tengo mis dudas en algunos. De tal manera que una vez más, nosotros, la oposición, no es mi caso, estoy argumentando, nos damos gustitos que no tienen sentido estratégico. Porque si estamos a 44 días de la primera vuelta y todo indica que probabilidad 1 pase a segunda vuelta Gabriel Boric, probabilidad 2, si Yana Proboste logra superar, porque está cerca a Kast y a Sichel, está cerca la intención de voto, una diferencia de 2 o 3 puntos, ¿no? Bueno, si esa es la posibilidad real que te está diciendo la ciudadanía a través de las encuestas, ¿por qué generar un cuadro político, no jurídico, político de inestabilidad? Porque alguien se imagina, ciudadano auditor, que el presidente sea destituido. Yo le estoy diciendo que no va a ser, pero solamente me imagino que sea. Claro, como queda tampoco subroga la presidencia del Senado, sería Jimena Rincón la presidenta de la República hasta el 11 de marzo de 1990. ¿Es conveniente una situación así para las fuerzas que están, si esto no cambia, casi definidas que van a ganar el gobierno? Bueno, esa es mi opinión. Curiosamente, José. somos coincidentes por razones distintas. Esta crisis, acentuar esta sensación de inestabilidad que una gran mayoría de Chile no quiere más. Aquí, a mí me parece que según las encuestas que he pergeñado apenas así a la rápida, se está devolviendo el péndulo. Aquí la época y los meses de la gran chacotina con violencia, en fin, más o menos evidente, yo creo que eso está superándose y creo que la convención está cooperando a este viaje de vuelta del péndulo. Pues bien, sí. Los políticos de la oposición, por su entusiasmo opositor, que los tiene locos el hecho de que hoy día los parlamentarios no son nada en la política nacional, es una cosa muy triste. Entonces quieren de nuevo cobrar alguna gravitación. ¿Y cómo? Causando esta crisis adicional, como si no tuviéramos bastante ya con las crisis que hemos pasado. Han sido crisis, momentos en que se cuestiona todo. O sea, yo creo que para el país en su conjunto es malo, para el gobierno que venga va a ser igualmente malo, porque se van a acentuar las dificultades. Hoy día hablaba con un abogado que me decía, mira, Carlos, y es un abogado muy activo, yo ya dejé de serlo, me decía, Carlos, yo organicé muchos asuntos, organicé sociedades, promovía negocios que requieren un esqueleto jurídico. Hoy día no tengo nada de ese tipo, nada, cero.
Entonces, bueno, Bueno, ¿para qué acentuamos el panorama negro? Yo no lo entiendo, pero en fin. bueno, yo tampoco comprendo porque además si nosotros lográramos, yo estoy en desacuerdo, pero si la oposición lograra destituir al presidente, cosa que es inviable, les insisto, auditores, por el quórum del No, Senado, bueno, imagínate el próximo gobierno cómo va a empezar, con la pero, vendetta de los derrotados ahora esperando cualquier traspié. por supuesto, Y eso no lo... a la Guaite, no le A la conviene a guay. nadie, y sobre Oh, todo al sucesor. Si así es. en la dirección del cambio hay muchas fuerzas trabajando. Y Sí, entonces, ¿para qué darle más vuelo al coche de la guagua, cerro abajo? ¿Ah? claro, Sí, 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 exactamente. es una tontera. Pero bueno, en fin, se han hecho hartas tonteras en los meses pasados, ¿no? Así es. Pero bueno, lo otro que te quería comentar a propósito de las tendencias de opinión pública, que hoy día salió la encuesta Tú Influye, que es mensual, ¿eh? Sí. Es una empresa que lleva mucho tiempo en esto, y la verdad es que los resultados son coherentes, incluyendo el gran cambio que tuvimos a partir del domingo pasado. Boric, intención de voto 26%, José Antonio Kast, consolidado en el segundo lugar, 16%, y fíjate que subió 5 puntos en esta encuesta con respecto al mes pasado. Tercero, Sichel, que bajó 5 puntos. O sea, está claro que los puntos que baja Sichel se los lleva a Kast, no se van a ningún otro más. Porque es justo. 5 sube a José Antonio Kast, 5 baja Sichel, queda en el 12%. Y al ladito, mi candidata Yasna Proboste con otro 12. ¿Ya? Y después viene Parisi con 5 o 4, y Meo con 2 o 3, y Artés con 3. ¿Ya? Si eso a 44 días sigue siendo así, bueno, imagínate la segunda vuelta que podríamos tener, ¿no? Entonces, Sería eh, dantesco. entonces, yo creo que lo que está claro, lo voy a describir, no emitir juicio, es que todas las encuestas, todas, sin excepción, colocan al candidato Gabriel Boric como que pasa a la segunda vuelta. Y la gran duda es quién pasa del resto de los candidatos competitivos, descartando a Marco Enrique Ominami y Artés y a Parisi. Esos tres eventualmente competitivos están en una situación bien curiosa, porque el más competitivo hoy día es Kast de pasar a la segunda vuelta. Pero la diferencia entre Kast, Sichel y Proboste son 3,5 puntos. Entonces, todo está por verse, y además, como decía otra encuesta, la misma encuesta, fíjate, Carlos, decía que el ciudadano que respondió a la encuesta, preguntado por dónde se informa más para tomar su decisión de voto, en los debates televisivos, más del 50%. Bueno, eso es un consuelo. Eso es un ¿Ah? consuelo dentro de todo. Y en ¿Mm? consecuencia, ciudadanos de tal, les recuerdo una vez más que este lunes, el que viene, que es feriado, a las 10:30 de la noche, está un debate de gran cobertura, Televisión Nacional, Canal 13 y Megavisión. Y además sabemos el último debate, ya tiene fecha, que son todos los canales de televisión, que es el 15 de noviembre, una semana antes de la elección de primera vuelta. De tal manera que yo creo que los candidatos, tanto el que va primero, Boric, como los que compiten por pasar a segunda vuelta, van a hacer esfuerzos increíbles por destacarse, tanto en el foro de este lunes como en el foro del 15 de noviembre. Pero tienen que Bueno, pensarse muy bien lo que van a decir y tienen que ir pensando ellos o sus equipos qué líneas van a tomar en la segunda vuelta. ¿Mm? Porque exactamente. hay muchas variantes en el asunto. Muchas, pues, eso es lo que lo hace apasionante este tema, porque, eh, por ejemplo, hoy día también en los diarios, Yasna Proboste presentó a sus voceros, Javiera Arce, que es una compañera socialista muy destacada, joven, y el diputado actual que no va a la reelección, Víctor Torres, de la Democracia Cristiana. Pero Sí. en ese contexto venía que Yasna Proboste, mi candidata, está estableciendo diferencias con Boric. Por Bueno, ejemplo, en el sentido tributario. se lo recomendamos nosotros el día lunes, sin estar a cargo de Exactamente, la campaña, ¿no? exacto, porque Sí, recuerdo ahí. el camino de mi candidata tiene que ser
reconquistar la centroizquierda, no competir con la izquierda que ya tiene dueño, y qué dueño, ¿no? Gran dueño, y bueno, y irse lo más posible a conquistar la centroizquierda, que es tan amplia, ¿no? Porque te llega tu límite, tu borde hacia la izquierda y tu borde hacia el centro. De ahí Pero está, si, yo creo que está la mayoría del país, además. si su esfuerzo se va a concentrar en lo tributario, la va a tener difícil porque Boric, dentro de todo lo que encierra y encarna, ha producido ruidos más bien tranquilizantes en materia tributaria. No te digo que a mí me gusten, pero dentro de todo demuestra una cierta mayor, un pulso un poco más moderado. Doña Yasna se desboca de repente y tira unos exocets terribles. ¿Eh? Pero, Sí. en fin, tiene razón ella que tienen que orientarse a proteger el voto de C, pues si lo demás es idiota. Exactamente. Ahora, bueno. Víctor Torres es de la izquierda de C también, pues, ubiquémonos. Sí, eso es verdad, sí, completamente. Oye, pero lo que te quería decir, te planteo otro tema, ¿qué es lo que está pasando incluso hoy día con el debate del cuarto retiro, los cambios en algunos senadores de oposición y lo que yo vislumbro que podría pasar? Quiero decirle, ciudadanos auditores, que hoy día se inició el trámite legislativo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. En todas las comisiones del Senado, nosotros somos mayoría, que refleja la mayoría total, 3 senadores de oposición, 2 senadores de la derecha, y bueno, yo vislumbro que en el almuerzo que tuvieron hoy día los senadores de la oposición, se va a llegar a algún acuerdo para tratar de que el cuarto retiro salga con algunas restricciones, ¿ya? Incluso planteada por el senador Latorre, ¿eh? El único senador del Frente Amplio en el Senado. Y esas restricciones retoman las indicaciones que se perdieron en la Cámara, hechas por Boric y hechas por Matías Walker. Parece que tenemos musiquita aquí. Ya, llegó la música, o sea, llegó el avisaje. Después seguimos con esto, Carlos. ¿Te parece? Líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Purifique el agua de llegó la conecta. Profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Genera alianzas a largo plazo con Texpro, más que un producto, una solución. Los encuentra en texpro.cl, también los puede llamar al 22-384-9000. Lo queremos invitar a que conozca Chevron y su línea de lubricantes premium, que le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motores, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre cambios de aceite. Conozca la línea de lubricantes premium de Chevron en Petrogas. Los dentistas de OPH están comprometidos con usted, recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH, la excelencia no cuesta más. Agende su hora en ophddental.cl. Los profesionales hacen la diferencia. Para sus instalaciones y montajes eléctricos en Santiago. Bueno, volvemos después del imprescindible avisos comerciales de muy buenas empresas que están auspiciando este programa. Y te decía, Carlos, que la situación del cuarto retiro puede girar hacia una solución intermedia. Y lo que yo vislumbro, y con esto termino, es que vamos a tener vía indicaciones, es posible incluso seducir a algunos senadores de derecha. Estoy pensando en los candidatos a senadores de la región metropolitana, senadora Sandón y senadora Sabat, que se podrían sumar a esta propuesta, que yo creo que va a ser: hay cuarto retiro, 1, sí. 2, alguna cifra mensual de sueldo superior a los 2,5 millones de pesos al retirar paga impuestos. 3, que la cifra máxima a retirar no sean 4,5 millones, sino que menor. 4, que esa cifra no sea de una sola vez, sino que en cuota, por el efecto inflacionario. Y 5, no deja de ser importante, echar pie atrás en materia de rentas vitalicias, que es lo que está pasando, el mayor escozor, si tú quieres. ¿Ah?
¿Qué Bueno, opinas tú? Francisco, estamos con una señal de... Pésima. detectable tanto tú como yo, pero no es que se generan. Yo creo que el giro de que estamos hablando, es decir, no sé si me pescaste, No, ahora sí te escucho. no, ahí sí. Ahí Ya, sí. parto de nuevo, Francisco. Parte de nuevo, no se escuchó nada. Parto de nuevo. El olfato político, más importante, aunque sea con paliativos, en definitiva se termina de arruinar el sistema de pensiones chileno. Es el gran propósito de la izquierda desde hace mucho tiempo, porque eso es lo que le ha dado profundidad al mercado de capitales y porque le da a las personas el sentido de propiedad sobre sus ahorros. Las dos nociones son odiables para la izquierda. Así que no me extrañaría que ocurra, como tú bien señalas, por las razones que di, una cosa intermedia que al menos dejara a salvo los giros o préstamos contra las pensiones otorgadas por las compañías de seguro. Hoy día vi una compañía de seguro, creo que era Mapfre, ha girado 479 millones de dólares Sí, con cargo a este anticipo o préstamo. Es en realidad un préstamo, ¿no? sí. Yo no sé qué porción de lo que dije se pudo grabar, pero creo que lo inteligente desde el punto de vista de la demolición del sistema de pensiones en cuenta individual es matizar el cuarto retiro, hacerlo en tramos, grabar algunos retiros que sean de 2,5 millones. Seguimos interrumpidos. Ahora te escucho. Ya, yo no sé, yo he dicho 2 veces lo que opino sobre el cuarto retiro. No sé cuánto te llegó, Francisco, tú que estás a cargo. ¿Te llegó algo? Sí, me llegó, sí, es completo, sí. Yo llegué hasta ese punto nomás. Si quieren darle un sepelio final al sistema de fondos de pensiones, pues bien, es más viable, más eficaz el cuarto retiro matizado que el cuarto retiro puro y crudo como habían planteado inicialmente. La Torre tiene razón en el fondo. Sí, lo que sucede es que, a ver, los fondos acumulados deben ser del orden de los 210.000 millones de dólares. Inicialmente. Claro, y se han retirado 50.000 hasta ahora. O sea, quedan 150.000 y fracción. Los cálculos del cuarto retiro es que se extraen 16.000 millones de dólares. Es decir, tú tendrías con los 4 retiros 66.000 millones de dólares sobre el universo total de más de 200.000. Había oído que eran 70.000, pero bueno. Andamos cerca. Andamos cerca. Bueno, lo concreto entonces que lo que sucede desde el punto de vista del sistema de pensiones, y para qué decir la gente que está por retirar todo del sistema de pensiones para llevárselo a otros instrumentos, es que vamos a tener un problema pero sustantivo, cualquiera sea el que gobierne a partir de marzo del próximo año. Y es que cualquiera sea el sistema, en el mundo actual y en Chile no se puede escapar, una parte de la futura pensión es el aporte del trabajador. Y en consecuencia, si el aporte del trabajador se diluye,
y queda solo el aporte del empleador y el aporte del Estado, lo que va a ocurrir es que el incremento de personas al pilar solidario por la vía del aporte previsional solidario va a ser enorme. Claro. Porque la gente que está retirando, incluso la que retira todo, va a tener una pensión, o muy baja, pero muy baja. Y en consecuencia, va a caer en el aporte previsional solidario o en la pensión básica solidaria si tiene 0 pesos al cumplir 60 años si es mujer o 65 que es hombre. Y ahí entramos a otro tema a buscarlo. ¿Qué es lo que está pasando precisamente con el proyecto de ley del pilar solidario? Bueno, yo no sé. Francisco, mira, yo te oía a ratitos nomás porque la señal está como sabemos, pero Sí. Tú estás diciendo una verdad inconcusa, o sea, se debilita el sistema de seguridad social. Estos 70.000 millones de dólares representan más o menos 1/3 del fondo acumulado. Así es. Entonces hay un daño objetivo al respaldo que tenía nuestro sistema de pensiones. Así es. Uy, 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 la grabación, Dios mío. José, ¿cuánto nos queda de programa? Esto está insostenible. Esto. 14 minutos. Mira, bo. Ay, ay, ay. Muy evidente. Entonces, ¿cómo se suple eso? Bueno, o con los aportes de los trabajadores, como se dice, para lograr financiar el sistema de pensiones. No sé cómo lo van a hacer. Es mucho dinero, es igual a un presupuesto anual, pues, Francisco. Así es. Bueno, pero te comentaba el pilar solidario, y aquí yo voy a escribir mi columna del Mercurio que me toca este sábado, ya la tengo en mi cabeza, con el dilema eterno de la izquierda. Fíjate. ¿Me escuchas bien o no? ¿Me escuchas? Bueno, el dilema eterno en la historia del mundo y de Chile, para no hablar del mundo de la izquierda, es cuánto se avanza y cómo se avanza. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. ¿Cómo se avanza? Lo único que oí. Ya, entonces fíjate, mira lo que está pasando. Voy a poner un caso para una clase. Después de mucho tiempo, el gobierno decidió ampliar el pilar solidario, que llegue a más gente. Sí. Que se lo venía pidiendo nosotros de, no sé, 5 o 6 años, y más que nosotros da lo mismo, se lo venía pidiendo todas las comisiones que ha formado tanto el presidente Piñera como la presidenta Bachelet. Todos decían que había uno de los métodos para mejorar las pensiones era ampliar el pilar solidario. Bueno, se mandó el proyecto. Sígueme por favor bien, ciudadano auditor. Y el proyecto es un avance porque la cobertura pasa del 60 al 80% más pobre. Al pasar del 60 al 80%, se incorporan al pilar solidario 500.000 de pensionados. ¿No es el 85% ahora? No, es que esa es la indicación. Ah, ya, bueno. Es que ahí viene mi ejemplo, mira. Entonces se incorpora 500.000 de pensionados al pilar solidario. 100.000 a la pensión básica solidaria, 400.000 al aporte previsional solidario. Llegándose con esta nueva incorporación a más de 2 millones de pensionados. Es decir, de 2,5 millones total. ¿Ya? Sin embargo, para darnos un gustito, en la Comisión de Trabajo se presentaron 2 indicaciones. Primero, ampliar la cobertura no al 80, sino que al 85. Eso significa 100.000 personas más. Segundo, que la pensión básica solidaria no sea de 178.000, sino que sea de 210.000. Esas 2 indicaciones representan 1.000 millones de dólares más de los 1.100 del proyecto original. ¿Qué crees tú que hizo el gobierno? Congeló la tramitación. Entonces, bueno, el dilema eterno, yo se lo hablo a la gente que coincide en pensamiento grueso conmigo que nos está escuchando, es ese. Por hacerlo mejor y mayor, al no considerar las limitaciones presupuestarias, terminamos perjudicando al conjunto. Lógico. Si hay un déficit del 10%, pues Francisco, y como tú muy bien estás sugiriendo,
un gobierno responsable tiene que tratar de acotar el déficit, si no es dureza de corazón, es realismo práctico. Exacto, ¿Cómo financias tú el déficit? Que claro, es a lo que tú estás llegando. Pero lo que es impresionante es que este es un caso emblemático, porque mira, en la Comisión de Trabajo, junto con incrementar el costo en 1.100 millones de dólares, al ampliar al 85% y al subir la pensión básica en 40.000 pesos, bueno, resulta que además hubo indicaciones para bajar recaudación del proyecto del gobierno. Así fue. Entonces, sí, es de loco, es entonces, completamente de loco. Entonces, cuando tú dices, como diputados de la oposición en esa comisión, oiga, no me cobre el IVA a los servicios. Bueno, 400 millones de dólares menos, pues. Claro. Entonces, Ahí fue. lo que quiero expresarles, ahí viene como angustia en esto, porque está lleno de ejemplos en la historia de Chile de que por querer avanzar más rápido, terminamos retrocediendo. ¿Cómo no se entiende eso? ¿Cómo no se lee eso? Y el ejemplo que estoy colocando es increíble. Por ampliar a 100.000 nuevos beneficiarios con las indicaciones, estamos congelando a 500.000 que no va a entrar. Así es la cosa. Bueno, Francisco, si me dejas escuchar un segundo nomás, confirmo completamente tu diagnóstico. Lo óptimo es enemigo de lo bueno, eso es más viejo que el hilo negro. Sí. Y como resulta ser de que tenemos a cargo de la legislatura una serie de tipos sumamente entusiastas, pero con poco cerebro, que lo usan solo para calcular sus posibilidades de reelección, bueno, le meten canela a todo y hay que echarle la culpa a alguien, y a quien se le echa, por supuesto, al gobierno, que por lo demás es el gobierno de toda Sudamérica que más ha gastado a raíz de la epidemia o pandemia. Sí. O sea, no es que estemos en el rincón de los hiper avaros, al contrario, se ha gastado mucho, tanto que yo creo que los encargados de Hacienda de la izquierda deben estar muy asustados de cómo van a recibir el erario cuando ganen, si ganan. Sí. Y por lo pronto los ortodoxos nuestros están simplemente horrorizados. Pero claro, simplemente están matando la gallina de los huevos de oro, pues la están matando. Como dices tú, tienen 600.000 personas, 500.000 personas tamborileando en un cacho. Así es. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser los supermen del legislativo, y como manejan todo y controlan todo y quieren elegirse, porque si no se mueren de hambre, métale canela. ¿Qué pasa con el país? No importa nada. Importa un bledo. Y bueno, yo te quiero agregar que en el caso de las rentas vitalicias, que me he informado bastante, porque tengo una amiga, la adoro, que es parte de la Comisión del Mercado Financiero, es consejera, ¿ok? Sí. Entonces yo le pregunto, y me dice que es increíble. No estoy preocupado, me tengo que preocupar de que las compañías no quiebren, pero el efecto de que las compañías quebraran significa que hay 700.000 chilenos cuya pensión es renta vitalicia. 1. 2. Hay 2,5 millones de chilenos con seguros complementarios en salud. Claro, que son óptimos, por lo demás, los recomiendo calurosamente. Entonces, cuando tú dices cómo se legisla de una manera tal que colocas en riesgo, estoy hablando de 3 millones, más de 3 millones de chilenos. Sí. Pero a ver, Francisco, parémonos un segundo ahí, y no es que yo quiera llevar agua a mi molino, porque tú estás haciendo lo más objetivo que hay y estás explicando la realidad de las cosas. Francisco, esto resulta de la campaña sostenida durante años que critica todo el sistema económico en vigencia, pero no que lo critique para mejorarlo, sino que lo critica para echarlo abajo. Cuando yo leo de repente a algunos de los de la primera fila, oye, si demuestran unas ignorancias colosales y se refugian en el famoso neologismo del neoliberalismo. Entonces, ya, neoliberal, ya, horror. Ni siquiera se han parado a pensar de dónde viene la palabra, y tú y yo lo hemos conversado alguna vez. Sí, oye, si el cuento del neoliberalismo es una creación propagandística, solo que en los años 30 del siglo pasado, efectivamente hubo una revisión del liberalismo en la forma en que se había aplicado hasta entonces. Y vaya que había razones para revisarlo, pues, ¿no? Sí, claro. Entre otras cosas, terminó con la crisis del año 30, etcétera. Sí. ¿Ah? Bueno, oye, pero te propongo, porque nos tenemos que ir, que nos vayamos con una buena noticia. A ver.
¿Cuál es? El Parlamento por unanimidad aprobó, falta solamente firmarla, la ley que le voy a llamar Papito Corazón. A ver. El compadre que se arranca y no paga los alimentos de la deuda alimentaria de sus hijos, a partir de esta ley quedó sonado, ciudadano auditor. Porque por anga o por manga lo van a obligar a pagar, pero no por la vía de meterlo preso, que parece que no resulta, sino que por la vía de quitarle platita. Cuando vaya a hacer su declaración de impuestos internos, si es deudor, no le devuelvo todo, lo que usted debe va para su ex señora. Si quiere pedir un crédito, usted le doy el crédito, le resto lo que debe. Mira, hay como 5 o 6 instrumentos que impiden no pagar la deuda. Está bien. Yo estoy muy de acuerdo con que es un adelanto que se aprobó por lo demás por unanimidad. Unanimidad. Cosa inusual entre nosotros hoy en día. Pero los resortes que se usan para forzar el pago a estas pensiones abarcan al porcentaje de chilenos que están más o menos formalizados en sus trabajos, que hoy día es en torno al 20-21%, porque ha bajado la formalidad en el trabajo, y que además están en alguna medida obligados a hacer declaración de impuestos. Claro, porque es el 20%. Lo que pasa es que otra quinta parte. Claro, es una quinta parte, pero resulta que los otros instrumentos de recaudación, como el préstamo bancario, el crédito hipotecario, mira, había, pero alcanzé a leer como 6 instrumentos de la ley. Así que, es que en esto, Francisco, hay una especie de submundo, tú lo sabes muy bien. Esto no es nuevo, ha ocurrido siempre en Chile. Oye, pero lo peor de todo es esa filosofía de meterlo preso. Eso sí que no sirve para nada porque el gallo dejó de trabajar y no le entró nunca más una chapa. Exactamente. Bueno, pues. Ha sido una conversación interrumpida por razones técnicas, pero finalmente hemos logrado conversar con Carlos Larraín, que es lo que importa a nuestros ciudadanos auditores. Hasta mañana, ciudadanos. Adiós, Francisco, y ojalá que nuestro técnico logre parchar esta conversación tartamuda. Hasta luego. Okay. Adiós. Adiós.